Este domingo, este escenario electoral por comicios presidenciales, hay comicios parlamentarios, también de core, y para enfocar bien, ¿a qué tenemos que estar atentas y atentos en estas elecciones del domingo? Lo conversamos con la politóloga y académica de la Universidad de Santiago, de la USACH, Pamela Figueroa. ¿Cómo le va, Pamela? Bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes, Marcelo, Lucía, un gusto estar en Radio USACH. Igualmente. Encantado, profesora. Oiga, se ha hablado mucho de que las parlamentarias son realmente donde se va a disputar el poder en el próximo gobierno. ¿Está de acuerdo con eso? A ver, creo que las elecciones de este domingo son muy importantes, las tres elecciones que vamos a hacer, ¿no es cierto? Presidencia de la República, Congreso y consejeros regionales. En general se dice que las elecciones del Congreso son donde se da la mayor disputa política porque ahí es donde están representados todas las fuerzas políticas, todos los partidos. Entonces, como el espacio, ¿no es cierto?, donde se mide la representación que cada uno de estos sectores implica dentro de la sociedad. Y también las elecciones de este Congreso son muy importantes porque recordemos que este Congreso va a acompañar la segunda etapa de la Convención Constitucional y le va a corresponder, por ejemplo, abordar temáticas que son relevantes en el debate constitucional, como podrían ser los plebiscitos dirimente o cualquier requerimiento que la Convención Constitucional tuviese que no está considerado en la regulación vigente. También porque me parece que este Congreso, el que dure los próximos 4 años, mientras estamos redactando y aprobando una nueva Constitución, tiene que resolver materias que son urgentes para la ciudadanía, ¿no es cierto? Que no solamente se van a abordar en la Constitución, sino que también tienen que debatirse en sede legislativa y resolver cosas de corto plazo, probablemente asociados a temas de economía o de acceso a ciertos bienes y servicios que van a ser importantes en el periodo post-pandemia. Entonces, me parece importante como resaltar que la elección de este domingo no es cualquier elección. Todas las elecciones siempre son importantes porque definimos nuestro futuro de la legislación, de las políticas públicas durante los próximos 4 años. Pero las de este fin de semana son clave porque estamos viviendo un proceso de muchos cambios con mucha profundidad. ¿Y qué te parece? Yo le contaba recién a Marcelo que tenía información de un montón de medios que habían invitado o sea, que habían llegado a Chile y la información además que me daba gente que estaba vinculada a ellos, pues ya sea porque los están pidiendo entrevistas, por un montón de razones diversas, es que no habían visto un interés similar en elecciones pasadas, han mandado medios extranjeros a sus principales figuras incluso, y que la pregunta que los cruza a todos tiene que ver con cómo es posible que un pinochetista, un declarado pinochetista, esté con posibilidades de pasar a segunda vuelta en un país en el que hace 2 años se vivió un estallido social y a pocos años también, pocas décadas de haber salido una dictadura. Coincido totalmente, hay alto interés de la prensa internacional por esta elección. Yo he estado de verdad... en general uno la contactan analistas internacionales, pero este año están todos acá, ya, o sea, yo he dado entrevistas a medios de distintos países y están muy impactados por la polarización y por el surgimiento, como tú decías, de una figura populista radical de extrema derecha que se asocia al pinochetismo. Es muy difícil entender cómo después de un país que tuvo durante el siglo XX estabilidad democrática, que tuvo una dictadura de 17 años con grave violación a los derechos humanos, una larga transición a la democracia, estallido social, finalmente un candidato de la extrema derecha podría ser alternativa. Ya creo que eso genera mucho interés porque también eso es una preocupación a nivel global. El resurgimiento de liderazgos populistas de extrema derecha es una preocupación a nivel global y siempre se evalúa como uno de los riesgos más importantes que tienen las democracias modernas. Eso implica retroceso en derechos de la población y en general, como son candidatos populistas, tienden a encubrir esa agenda, ¿no es cierto?, que es más conservadora, con propuestas de orden y seguridad o con apelar, ¿no es cierto?, a las inseguridades, al miedo que tienen las personas. Claro, libertad,
orden, como con ciertos conceptos, y son capaces de lo que vimos incluso en los debates, como de rechazar sus propios programas, si es que no suena bien en algún momento, o si alguien se le está interpelando. Claro, es un populismo muy pragmático. Llamaba la atención, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en los cierres de campaña, que en el cierre de campaña de José Antonio Kast había muchas banderas de, por ejemplo, de Venezuela, de otros países, y que, claro, uno podría decir Kast ha sido muy enérgico en criticar, no sé, a Maduro de Venezuela, pero hay menos crítica a otros tipos de autoritarismos que también son explícitos. Y además la política que ha planteado José Antonio Kast hacia los inmigrantes es muy dura, es muy confrontacional. Entonces llama la atención como esa contradicción, ¿no es cierto? Pareciera ser que su estrategia es la desinformación. Esa ha sido la estrategia en general de los populismos de extrema derecha. Y yo creo que es importante hacer el punto. Creo que el resto de los candidatos presidenciales el día lunes 15 de noviembre, que fue el último debate, fueron muy claros en enfrentar al discurso de José Antonio Kast, tratar de desenmascarar, ¿no es cierto?, esa tendencia. Creo que es importante decirlo porque todas las ideas políticas caben en un sistema democrático, pero si tú tienes una posición política que es antidemocrática, deja fuera las otras ideas, ¿ya? Entonces creo que eso es importante reflexionarlo, sobre todo que estamos en estos 2 últimos días, que ya no hay campaña y que cada uno de nosotros está, los que no se han definido, revisando las últimas opciones antes de ir a votar. Claro, pero nadie nos asegura que esas banderas venezolanas estén movidas por venezolanos. Es parte también, puede ser la estrategia. Es cierto. Sí, profesora, quería preguntarle sobre la sorpresa que ha causado el surgimiento de Kast. Pero acá en Chile a nadie le da sorpresa si hay tantos diputados y senadores que son pinochetistas. Hay un partido que se ha declarado pinochetista desde su creación, que es la UDI, o por lo menos que respalda el golpe militar. Yo no sé si habrán cambiado sus estatutos, pero hasta hace un tiempo tenían dentro de su estatuto la defensa del legado de la dictadura militar. Es llamativo para el extranjero, pero no para los chilenos. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué en Chile todavía sigue el pinochetismo tan fuerte y todavía es tan validado por sectores políticos? Bueno, hay varias explicaciones complejas. Recordemos que en el plebiscito de 1988, Pinochet, a pesar de que perdió ese plebiscito, tuvo un respaldo importante, ¿no es cierto? Casi un poco más de 40% de continuidad al régimen de Pinochet. La transición a la democracia fue una transición compleja por esa misma razón. El régimen autoritario, yo creo que no solamente dejó una constitución política, que es lo que se está cambiando ahora, que establecía reglas basadas en concepciones autoritarias, con mucha desconfianza hacia la política, con mucha desconfianza hacia la organización social, y creo que también quedó ese temor de base, ¿no es cierto? Una cultura autoritaria, claro, que ha sido estudiada desde la sociología, desde la filosofía, y eso hace como renacer, ¿no es cierto?, esas tendencias que, si bien existían, estaban bastante subordinadas a una derecha más democrática. Yo creo que en Chile existe una derecha bastante democrática que ha apoyado transformaciones importantes en el país, y esa derecha democrática había logrado, ¿no es cierto?, ser quienes lideraban a ese sector. Y pareciera ser que ahora, ¿no es cierto?, después de todo el escenario de cambio, de crisis política y social que vive el país, esos sectores están como en segundo lugar. Y creo que generó mucha confusión las decisiones ambiguas que fueron tomando algunos dirigentes y dirigentas de la derecha chilena con respecto a la candidatura de Sichel versus Kast. Y yo creo que Sebastián Sichel, por lo menos el día lunes, creo que fue el mejor debate que tuvo Sebastián Sichel, sí, claro, hace esos puntos, ¿no es cierto? Y trata de hacer esa diferencia entre lo que es la derecha democrática y la derecha autoritaria. Y no son temas banales, creo que no es solamente en temas de derechos humanos, de respeto a los derechos de las personas, sino que incluso en temas económicos, Sichel se vio mucho más claro y más fuerte que Kast, que es un tema que también importa mucho al electorado centro-derecha, porque en Chile también hay personas que votan por la derecha. Sí, quería preguntarle qué tan importante fue en el posicionamiento de José Antonio Kast las encuestas que se realizaron y que
generalmente se dan todos los lunes, sobre todo una que Hay nos una fue encuesta que se da posicionando. todos los lunes. Sí. ¿Qué? Sí, bueno, creo que las encuestas como estrategia de posicionamiento son importantes. Ya de hecho hay países como por ejemplo Francia que ya se está discutiendo no usar encuestas, ni siquiera, no solo los días previos a la elección, sino no usar encuestas en campaña, porque las encuestas que a veces tienen metodologías que son muy cuestionables, ya porque son encuestas en general telefónicas, que además estamos en pandemia, entonces no necesariamente son representativas de sectores de la población, pero sí son, esas encuestas van marcando como un discurso, ¿no es cierto? Van mostrando, generando realidad y generando opinión. Y también hay muchos estudios desde la ciencia política que muestran que las personas cuando están indecisas no quieren, entre comillas, perder su voto, ¿ya? Entonces tratan de buscar a cuáles son los candidatos que van ganando, y también esas encuestas generan esa sensación, ¿no es cierto?, de que hay un candidato o candidata que va liderando cierta tendencia. Y creo que el otro factor también fue el debilitamiento propio de la candidatura de derecha, que era la candidatura de Sebastián Sichel, que gana una primaria, pero creo que ahí Sichel cometió el error de alejarse mucho de los partidos de la derecha, o sea, los partidos que están debilitados tienen un rol, claro, tienen un rol importante que jugar. Entonces, como él se buscó tanto distanciamiento, cuando necesitó el apoyo tampoco lo tuvo. Entonces, creo que eso también fue complejo, pero me parece que en esta última semana eso ha cambiado, ya se ha visto a Sichel más acompañado de los partidos, y eso puede generar, ¿no es cierto?, también efecto en el comportamiento del electorado. Y va a depender mucho también de quiénes vayan a votar, del perfil de quienes vayan a votar este domingo. Es importante fijarnos en eso. Seguimos con voto voluntario, pese a que se ha discutido la posibilidad de reponer voto obligatorio. ¿Cuánto incide también el que esté votando gente distinta para cada elección? ¿Qué debiéramos esperar de esta elección? Por ejemplo, respecto de topes de participación, público o grupos mayoritariamente votantes. Sí, yo creo que la participación electoral se va a parecer más a la elección de mayo, de los convencionales y alcaldes y gobernadores, que a la del plebiscito. Los plebiscitos en general vota más gente porque son elecciones binarias, porque las personas, más que elegir un representante, toman una decisión, entonces eso hace que aumente la participación. Entonces debiera ser más cercana a la elección de mayo, que es como, no sé, un poquito menos del 50%, me parece que por ahí va a ir la participación. Sí, los electores han ido variando. El plebiscito de 2020 hubo 1 millón de nuevos electores que fueron los jóvenes, y yo creo que los jóvenes marcaron ese resultado. Pero en esa elección no votaron los mayores de 55 años, hubo un número similar un poco superior, de mayores de 55 años que no votó en esa elección. Ese elector, el votante mayor de 55 en general, es un votante que tiende más hacia el centro, ya son los que han venido votando en elecciones anteriores y que dieron, ¿no es cierto?, el triunfo a las propuestas más de centro izquierda o centro derecha. Si esos electores salen a votar viendo esta polarización que se ha generado en las últimas semanas, también podría haber una sorpresa con los candidatos más de centro, y yo creo que eso no hay que descartarlo, porque si ese elector concurre el domingo a votar, se levanta y vota, y ahora que no hay pandemia, porque los mayores de 55 no votaron en octubre de 2020, porque recordemos que era la primera elección en pandemia, donde estábamos con muchas restricciones, fue un ejercicio bastante distinto al que solíamos hacer, así que yo creo que lo que va a decidir esta elección es cuántas personas voten y quiénes voten, porque de verdad había una volatilidad en el electorado que no era conocido en el sistema político chileno. Ay, qué interesante, está todo tan abierto, como se dice. ¿Y los resultados? Profesora. ¿Cuáles van a ser los resultados? No, eso los veremos el domingo después de las 7 de la tarde. Sí, pues usted va a estar con nosotros acá en Mesa 94.5 para cerrar la jornada, estimada Lucía, así que va a poder conversar con Pamela largo y tendido. Sí, y sobre la participación solamente quería cerrar, a propósito, perdón, me perdí. Interrumpiste la invitación de Interrumpí la invitación, perdón, profesora, pero me di cuenta, reaccioné de inmediato y por favor tírese con todo, con su invitación. No, totalmente. Ahí estaremos el domingo haciendo los análisis ya con datos en mano, que yo creo que es lo
lo que estamos todos esperando. Sí, no, y a propósito de eso, que el domingo vamos a estar trabajando, que no podemos adelantar resultados y las sorpresas que se pueden dar, decir también que la participación electoral en Chile no es como la del plebiscito para aquellos que siempre se decepcionan respecto de, ay, pero es que votó menos gente, que no sé qué. La participación electoral en Chile ha ido a la baja y no supera el 50% de la participación de quienes efectivamente pueden participar. Así que, profesora, puede aprovechar también de hacer una invitación a eso, a asistir, a por qué es importante asistir, por qué en estos escenarios incluso también es más relevante y a construir como esta nueva democracia que se supone que estamos como desarrollando con mayor participación. Sí, totalmente. Creo que, bueno, convocar a todas y todos los que nos están escuchando a votar el día domingo. No tiene mucho sentido todo lo que hemos hecho estos años si no concurrimos a votar y a elegir a nuestros representantes en la presidencia de la República, el Congreso, los consejeros regionales. La voluntad política, es decir, la agenda política la construimos quienes participamos de las elecciones, ¿ya? Claro. Y yo creo que en Chile nos hace falta pasar como de ese renacer de la sociedad civil que ha salido a manifestarse en las calles, esa energía traspasarla a las elecciones. Y creo que ahí vamos a poder realmente generar una renovación de los liderazgos políticos, llevar a gente que realmente represente las ideas de la ciudadanía, y eso va a profundizar la democracia y sobre todo nos va a dar más estabilidad, nos va a dar más gobernabilidad, que yo creo que es lo que todos estamos esperando. Todos queremos que hayan cambios que son necesarios, pero también queremos estar tranquilos. Queremos empezar como este ciclo post pandemia en las mejores condiciones. Entonces creo que eso lo va a dar un gobierno que nos represente. Así que todas y todos invitados a votar este domingo tempranito, con todos los cuidados que aún tenemos de pandemia, mascarilla, llevar el lápiz, y higienizar las manos y todo. Así que está todo listo, el CERVEL ya ha dado cuenta de que está todo listo para que tengamos una gran jornada electoral este día domingo. Súper, y ya lo sabe también entonces, acompañándose de la Radio USACH, porque ahí estaremos todos y todas las que hacemos posible este espacio, pero además con la colaboración de nuestros académicos y académicas, de nuestros analistas siempre presentes para hablar en cada programa, pero además en estos hitos tan fundamentales también. Muchas gracias, Pamela Figueroa, politóloga y académica de la Universidad de Santiago. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Hoy yo les quiero contar que las oportunidades están en la noche. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado se adapta a tu realidad, Lucía, y te ofrece la posibilidad de hacer continuidad de estudios o cursar una nueva carrera. Estudia vespertino y podrás obtener 2 trimestres gratuitos en caso de atraso. Postula e infórmate en www.fenuh.cl/vespertino. ¿Te gusta cuando digo numeral? Me gusta. Se te ponen chinitos los ojos y eso significa que a través de estas mascarillas interpreto que te estás riendo. Sí. Oye, ¿y sabías que hay un Starken cerca de ti? Así es, en starken.cl puedes conocer